Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Equilibrium, un podcast donde vamos a encontrar elementos que nos van a ayudar a entender la economía y el mundo que nos rodea. La intención es que todas las semanas, todos los miércoles, particularmente los miércoles como hoy, nosotros tengamos una conversación breve sobre los elementos más relevantes del acontecer económico internacional. Y en este caso, por supuesto, no hay otro tema que podamos conversar hoy que el tema del sorpresivo y extraordinario acuerdo previo en el tema de aranceles al cual llegaron rápidamente los Estados Unidos de Norteamérica y China. Digo que es sorpresivo porque hasta el mismo secretario de Tesoro, Scott Bessent, había dicho que este viaje era un viaje de exploración preliminar donde iban a conocerse los negociadores y no se esperaba más allá que dejar clara la intención de las partes en comenzar negociaciones dirigidas a llevar los aranceles que se impusieron a ambas naciones a niveles racionales, ¿no? Y antes de entrar en ese tema, que ha sido una noticia extraordinariamente buena, y a analizar las consecuencias de lo que se acordó y a hablar un poco del futuro de la economía mundial como producto de estas conversaciones, yo quisiera repasar un poco por qué los Estados Unidos de Norteamérica dicen, o no los Estados Unidos, pero algunos sectores importantes señalan que Estados Unidos debe recuperar sus niveles de industrialización y dejar de depender tanto de productos y servicios extranjeros, porque consideran muchos, entre varias razones, que hay un tema de seguridad involucrado y que la dependencia del sector externo hace a los Estados Unidos vulnerables a retaliaciones o ataques o a agresiones de tipo comercial. Entonces, yo quisiera que repasáramos un poco qué nos llevó o qué llevó a los Estados Unidos a este punto donde las importaciones constituyen un altísimo porcentaje de los productos terminados y de los componentes de los productos terminados que se transan en la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. Primero debemos decir que Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la fábrica del mundo. Europa sumergida en guerra, Asia sumergida en guerra, el tercer mundo en una situación bastante primitiva en cuanto a lo que podemos entender como es industrialización. Entonces Estados Unidos, aislado geográficamente de la guerra física, se convierte en la fábrica del mundo. Estados Unidos procede a fabricar todo lo necesario para el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial, que fue un esfuerzo inmenso, donde se fabricaron las armas, los uniformes, las municiones, donde se desarrolló la ingeniería para desarrollar todas estas cosas, el diseño, etc. Y se convirtió en el monstruo logístico que es hoy, porque desde Estados Unidos se abasteció el mundo entero en tiempo récord de una cantidad de elementos necesarios para mantener una guerra de altísimo impacto. Entonces, esa situación llevó a los Estados Unidos a convertirse en la potencia industrial que fue hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, donde los márgenes y los costos asociados a la producción de bienes y servicios en los Estados Unidos comenzaron a elevarse de tal forma que llevaron a las compañías norteamericanas a exportar su producción a otros sitios donde la energía fuera más barata, donde la mano de obra fuera más barata, donde no hubiera leyes de control ambiental que encarecieran la producción y limitaran la actividad económica, donde tal vez no hubieran ni sindicatos, como es el caso chino. Entonces las empresas norteamericanas exportaron sus plantas al tercer mundo y comenzaron a importar todos estos bienes
y servicios también. ¿Y por qué digo servicios? Bueno, porque todo lo que vimos en Estados Unidos sabemos que cuando llamamos al centro de atención al cliente de cualquier empresa por el teléfono, sabemos por el acento de las personas que nos contestan que estamos hablando con gente tal vez en Bombay, en la India, tal vez en Colombia, o en México, o en Filipinas. Entonces, hasta los servicios, pues, muchos de estos servicios, y más ahora, con la posibilidad de trabajar a distancia, se prestan desde el exterior. Entonces, Estados Unidos, buscando, las empresas norteamericanas buscando regresar a ese margen amplio de utilidad que tenían antes de la segunda mitad del siglo XX, durante todo este proceso de crecimiento y de industrialización, decidieron exportar sus plantas, importar, producir más barato, traerlo a Estados Unidos y convertir a un país como Estados Unidos en un país de servicios, de distribución y de desarrollo de los elementos más importantes de la producción, que es el diseño, la ingeniería, la distribución y el mercadeo de todas estas cosas. Estados Unidos lo único que exportó fue el proceso mecánico, digamos casi manual, básico de la producción de estos bienes, del ensamblaje, etc. Entonces, ¿qué sucede? La sector industrial de Estados Unidos, que antes tenía un peso fundamental en la economía en su conjunto, se empezó a reducir, y ahorita el sector industrial de Estados Unidos representa en el total de su economía, digamos, no más del 18% de la economía norteamericana. Y la gente dice, bueno, se perdieron empleos industriales. Sí, se perdieron muchísimos empleos industriales, pero se crearon otros nuevos empleos, y empleos de mejor calidad en cuanto al sentido del esfuerzo físico, que ya las personas, los norteamericanos, no están trabajando en una planta bajo condiciones bastante difíciles, sino que están trabajando en oficinas, están trabajando como vendedores, están trabajando ya como ingenieros, como procesadores. Entonces, no se generó un desempleo en términos generales, hubo una baja en los niveles de empleo industrial, pero esos empleados se trasladaron a otros sectores de la economía que los absorbió. Entonces, ¿qué pasó? A partir de 1975 hasta el año 2020, 2022, por allí, la economía norteamericana, dentro de ese esquema, creció a niveles bárbaros. Para decirlo de una forma, la economía norteamericana en el año 1975 tenía un producto, lo que llamamos un Producto Interno Bruto, de alrededor de 4 trillones de dólares, en términos matemáticos anglos. Ahora, en el 2024, el Producto Interno norteamericano rondaba los 30 trillones de dólares. Es decir, el proceso de globalización o de exportación de sus plantas a sectores donde la producción se convertía más eficiente y la contribución a la utilidad fue mayor, permitió que Estados Unidos creciera en forma importantísima y de una forma donde más que duplicó el crecimiento de sus competidores europeos y asiáticos. Entonces, fue un éxito la globalización, un éxito desde el punto de vista del crecimiento económico norteamericano, del confort y de la mejora en la calidad de los trabajos que conseguía el norteamericano en su país. Con esto también vemos lo importantísimo de este éxito, que Europa, el Producto Combinado Europeo, no llega a un crecimiento tan grande como este. Tuvo crecimiento un poco modesto, y el único país que crece en forma casi tan extraordinaria como los Estados Unidos es China. ¿Por qué? Porque China se convirtió en esta globalización en el receptor de las mayores inversiones y de empresas norteamericanas y europeas en su territorio. Y entonces China también tiene un crecimiento bárbaro que pasa de 1975 al 2020, 2022, a convertirse en la segunda economía del planeta, Claro, todavía está lejos de Estados Unidos. Estamos hablando que la economía china tiene un producto, en el mejor de los casos tendrá en el 2025 de alrededor de los 19 trillones.
Estados Unidos seguirá alrededor de los 30 trillones, lo que estamos hablando, que la economía norteamericana todavía sigue siendo mucho más grande que la China, con un tercio de la población, ¿no? Lo que indica que tenemos una economía mucho más eficiente y mucho más creativa y productiva que la China hasta ahora. Ahora bien, en una situación donde la globalización se puede entender como un éxito, el nuevo gobierno decide, pues, sí, nosotros queremos crecimiento, nosotros queremos felicidad y confort, queremos riqueza económica, pero también queremos seguridad. Entonces, los alegatos de la Casa Blanca señalan, pues, que los países que exportan a Estados Unidos deben entonces, en primer lugar, manejar con mucho más cuidado sus vías de comercio con Estados Unidos para evitar que allí se coleen elementos como la droga y elementos ilegales, en primer lugar. Y en segundo lugar, Estados Unidos les propone, no le propone, discúlpenme, les coloca aranceles que encarecen la importación de estos productos al mercado norteamericano con la finalidad de, en una primera de mano, bajar, contener la importación de productos importados e incentivar la producción de estos bienes y servicios dentro del territorio norteamericano y subir de esta manera los niveles de industrialización de la economía. Entonces, ¿qué tenemos? Que en este proceso Estados Unidos, por razones estratégicas, entiendo yo, decide castigar a China más fuertemente que al resto del mundo, le pone aranceles que superaron el 140%, sumados a aranceles que ya existían, debemos tener claro. Y esto hace, pues, que la economía norteamericana también sufra un gran riesgo de desabastecimiento, sufra un riesgo de inflación asociada al desabastecimiento de los mercados y genere también un efecto sobre los niveles de empleo importantes que obliga a los Estados Unidos rápidamente a invitar a China a reuniones y conversaciones donde se procuren llegar a acuerdos comerciales que permitan que Estados Unidos bajar estos aranceles. También es importante saber que a China le interesa que estos intereses bajen, porque estos intereses, no, discúlpenme, esas tasas aduanales bajen a niveles más razonables, porque también China le interesa seguir comerciando con Estados Unidos. Ahora bien, el acuerdo en Suiza, que se llegó el fin de semana pasado, lleva a que Estados Unidos baja sus aranceles del 140%, superiores al 140%, a un 30% como base, y China baja sus aranceles a los productos importados de Estados Unidos, que se encontraban alrededor del 120%, los baja a un 10% base. ¿Por qué digo base? Porque eso no es el arancel en que quedaron, es el monto sobre el cual se comienza a gravar lo que se importa. Es decir, los productos importados de China van a tener en promedio aranceles mucho mayores del 30%, lo que sigue siendo aranceles onerosos, lo que sigue amenazando la actividad económica de Estados Unidos, lo que sigue amenazando el crecimiento económico de Estados Unidos, los niveles de empleo, los niveles de actividad, y también amenaza los niveles de actividad económica chinos. ¿Pero qué tenemos? Tenemos una demostración de buena voluntad. Esa es la noticia positiva. Tenemos unas negociaciones que en una primera de cambio bajaron drásticamente los niveles de arancel a niveles que siguen siendo alarmantes, que siguen siendo históricamente altos, que siguen siendo contraproducentes para el crecimiento económico, pero que bajaron en forma significativa, demostrando ambas partes un interés claro en llevar los aranceles a niveles manejables para ambas economías que permitan el crecimiento económico de ambos y que también ayuden a que las empresas radicadas en Estados Unidos puedan de alguna forma competir con los productos importados de China. Digamos, los aranceles, debemos recordar, los aranceles norteamericanos fueron colocados en forma general al mundo entero. Lo que pasa es que China, siendo uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, fue mayormente agravado o afectado, pero todos los productos que se importan a Estados Unidos están proclives a ser pechados con aranceles. Ahora bien, entonces, esto está generando un movimiento de la economía extraordinariamente emocionante. ¿Por qué digo emocionante? Porque pareciera que se está reacomodando todo el mundo. China, entonces,
que exportaba a Estados Unidos el 15% del total de sus exportaciones, que no es poca cosa, porque estamos hablando de casi medio trillón de dólares anual, está buscando otros mercados para eso. Y Estados Unidos, por su lado, está buscando también otras fuentes y está buscando incentivar la producción de bienes y servicios dentro de su territorio. Y eso está llevando también entonces acercamientos de China con Europa, que es un mercado en su conjunto en capacidad de consumo el más grande del mundo después de Estados Unidos, si lo vemos en forma agregada, es decir, si vemos a toda la comunidad como un solo ente económico, porque como país China es el segundo mercado más grande del planeta. Entonces China estaba haciendo acercamientos interesantísimos con la Unión Europea, China está haciendo acercamientos interesantísimos con la América del Sur. Y yo quisiera agregar aquí también que este es un momento histórico para los países suramericanos, porque para mí y para muchos economistas, América del Sur es claramente la zona del planeta con mayor capacidad de crecimiento económico. Lo digo con absoluta seriedad. Un ejemplo, bueno, los países, la economía consolidada de América del Sur tiene un Producto Bruto que duplica al Producto de la India, y contamos con la mitad de la población india, o sea, lo que significa que somos altamente eficientes en la producción. Debemos sentirnos como zona económica orgullosos de nuestra potencial económico. Estamos abarrotados de recursos naturales, tenemos una población joven en crecimiento y tenemos una extensión geográfica inmensa. Entonces, ¿por qué digo que este es el momento histórico para América del Sur? Porque en los años 80 esto ocurrió, casi ocurre, pero Asia nos robó esa oportunidad y nacieron los que llamaron los tigres asiáticos, ¿no? Y salieron de la pobreza todos esos países asiáticos, incluyendo a la misma China, que pasó del tercer mundo a ser un país de primer mundo, a ser la segunda potencia económica del planeta. Y nosotros nos quedamos rezagados. Entonces, es hora que aprovechemos esta oportunidad, que renegociemos entre nosotros para tener posiciones comunes que nos favorezcan a todos y a nuestros productos y a nuestra capacidad de crecimiento, que negociemos con los Estados Unidos para que ese crecimiento evite que siga este río de migrantes que huyen y huimos de la pobreza y el abuso de regímenes primitivos como el venezolano, por ejemplo. Entonces, esto es una gran oportunidad en América Latina. Yo creo que España tiene una obligación acá también con América del Sur, porque una obligación para con los españoles y para con América del Sur, porque España podría liderizar también este bloque económico y asumir ese liderazgo del otro lado del Atlántico y convertirse en un real líder económico europeo. Esto lo estoy hablando con absoluta responsabilidad. El potencial existe, el potencial existe. Lo que hace falta es coordinación y entendimiento, pero el potencial existe, la necesidad existe, los mercados están reacomodándose. Este movimiento de la Casa Blanca está obligando a todo el mundo a reorganizarse. Y bueno, en fin, estamos en un punto donde lo más importante de la semana pasada fue este acuerdo, como digo, con China, con Estados Unidos en Suiza. Vamos a ver, los mercados han reaccionado muy positivamente a esto. Debemos recordar que los aranceles siguen, los aranceles altos siguen, los aranceles sobre el aluminio, sobre el acero importado de Estados Unidos, la base impositiva de los aranceles a los productos que no forman parte del acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, siguen pechados. Entonces siguen las amenazas inflacionarias dentro del mercado norteamericano, siguen las amenazas de una baja en la actividad económica norteamericana, que muy probablemente, si no se lleva de nuevo y se reacomoda en la economía norteamericana al sendero del crecimiento, dentro de poco, lo más probable es que este segundo trimestre también sea un trimestre negativo y lleguemos a un punto que ninguno de nosotros quiere, que sería una recesión en Estados Unidos. Y no solamente lo que vivimos en Estados Unidos y queremos muchísimo este país, queremos que eso no ocurra. El mundo necesita que eso no ocurra, porque una desaceleración económica de la economía más grande del planeta se lleva por los cachos a
toda la economía del planeta. Todos van a rebajar su crecimiento y va a ser un problema grave para el mundo entero que Estados Unidos entre en recesión. Y si esto no se corrige o no se retoma el rumbo del crecimiento, el sendero del crecimiento, podríamos llegar a una situación en donde va a aparecer una de las palabras más terribles del diccionario económico, que es la estanflación. ¿Qué es esta inflación? Bueno, la mezcla terrible de estancamiento económico, es decir, no crecimiento, con inflación. Y eso es terrible, y los economistas latinoamericanos lo sabemos en carne propia. Entonces, bueno, mis amigos, los dejo, los invito a que se suscriban a este podcast de Equilibrium. Tratamos de ser leales a nuestro nombre y tratar de ser lo más equilibrados posible, acercarnos a los temas económicos desde un punto estrictamente técnico y proveerles a ustedes de información que les permita tomar decisiones en su vida diaria, en sus empresas y en su planificación de futuro. Mi nombre es Francisco Acosta Fragachán, quedo a sus órdenes. Gracias por tener la paciencia de escucharme y por favor, háganle clic a este video y súmense al grupo de suscriptores de Equilibrium. Un placer, buenas noches, nos vemos pronto, seguramente el miércoles con otro resumen semanal, pero muy probablemente antes con cosas que vayan ocurriendo. Seguimos a su orden, gracias por su atención, hasta luego.